Saludando a todos aquellos que de otra manera siguen este canal y analizan las informaciones que puedo dar a través de. Sean bienvenidos a Criptomoneda de Mercado con Nelio Torres y quiero analizar un poco la caída del BTC que está en estos momentos en 36.800 dólares cuando estaba en 42.000. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Primero la noticia de los chinos, ya sabemos una noticia un poco vieja, pero todavía quedan, como decimos, las secuelas. Después, la especulación de los precios, vendedores, personas que salen, entre otras cosas. El mercado es muy volátil, a la vez no es seguro, pero desde un punto se pueden obtener beneficios. Yo tengo varios días diciendo que si van a comprar criptomonedas, tienen que hacerlo en orden OCO. Primero un stop limit o orden límite para comprar y después en orden OCO para no perder su inversión. Desde aquí tengo solamente la opción limit, market, es decir, cuando se compra en el mercado, y esta no la he utilizado todavía. Siempre compro el limit, pero en Binance sí puedes hacer orden open. Vamos a analizar un poco el BTC, algo rápido. Podemos ver aquí, el BTC se mantenía entre los 42.000, 41.000. Pero ¿qué vemos aquí? ¿Cómo le llaman a esa línea? Esa línea es una resistencia muy fuerte. Primero porque mire donde el precio choca. Una vez, dos, tres, cuatro, cinco, seis. El precio choca como 9 veces. Lo que hace es fortalecer la resistencia. Que fortalecer la resistencia cuando el precio quiere tomar entonces un impulso, vamos a hacerlo así. Esta línea encuentra que no puede cruzar aquí por esto que está aquí, que es la resistencia. Veo muchos youtubers solamente hablando de que el precio va a subir, de que vendan, que compren, sin dar una explicación lógica de lo que es el mercado. El que sabe lo que son los soportes y la resistencia, lo piensa dos veces antes de comprar en un momento así. Ahora, ¿qué podemos ver? Que el precio no pudo romper la resistencia y fue enviado hacia abajo. Entonces, mire dónde cayó en un soporte que no permite que baje más de aquí, más de aquí. Y fue cuando llegó a los 30.000, pero fue hasta este punto de aquí. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, vamos a verificar la vela de 15 minutos para que vean la trayectoria del. Damos las velas de 15 minutos, vemos la trayectoria del BTC, que viene siendo casi lo mismo, pero en mayor cantidad de velas. Ahora, ¿cuál sería la recomendación? Aprovechar cómo está el mercado en estos momentos y poner entonces una orden OCO. Si tienen cuenta de Binance y lo saben hacer, entonces ustedes pueden comprar ahora y decir, bueno, déjame hacer una orden OCO. O si el precio se desploma de nuevo, usted no pierde su inversión y puede obtener un capital seguro. ¿En cuáles monedas invertir? Bueno, tenemos muchas monedas, pero no es que tenga nada personal con Chiva Uni. Nada personal con esta criptomoneda, pero aún no me convence por esto. Porque antes de plomarse el BTC, ella seguía cayendo. Y si nos fijamos, subió al máximo, vuelve y cae. ¿Y qué es esta línea de aquí? Una resistencia, pero vamos a seguir la resistencia. Sigue cayendo y sigue, mire qué línea más fuerte, sigue cayendo, sigue cayendo.
Y miren, llegó hasta aquí, no pudo romper, una vela bajista muy fuerte, roja. ¿Y qué está haciendo ahora el precio? Eso se le puede decir una consolidación del mercado, consolidándose del mercado en este punto aquí. Está consolidando, vemos un soporte y vemos también una resistencia aquí, en esto que está aquí. El precio ha chocado varias veces, pero todavía no se eleva porque el BTC está en el suelo. Pueden pasar dos cosas, una, o se va hacia abajo, o la otra, se va hacia arriba. Pero como el BTC no ha bajado más, posiblemente en algún momento rompa y suba. Pero cuando llegue entonces a este punto, lo voy a marcar aquí, este punto de aquí, aquí, posiblemente la moneda vuelva a tener, esta moneda vuelva a tener un retroceso aquí, porque ella estaba bajando antes del desplome del BTC y más ahora, como el BTC está en $36,000, posiblemente se eleve un poco cuando se estabilice, pero siga bajando. Entonces, mi recomendación es que no invierta tu dinero o lo tires al aire, sino que busques monedas que se recuperen rápido. Por ejemplo, aquí tenemos ADA, tenemos una que se llama DIA, en la BNB también, pero con orden OCO, donde tú puedes asegurar tu inversión. Así que hay que darle seguimiento a las noticias que salen sobre el BTC y también el comportamiento del mismo. Pueden poner alarma que envían para cuando el precio llegue a un límite, eso le notifique a ustedes y así, es decir, así no pierden, porque la intención es obtener el capital, es decir, ganancias sin perder el capital. Así que esta es toda la información, espero que puedan comprender el video. Cualquier pregunta, estamos a la mejor disposición de colaborar si tenemos la respuesta. Así que gracias y será hasta una próxima entrega.